Estamos en la serie La Segunda Venida de Cristo o Preparados para la Segunda Venida de Cristo, basado Apocalipsis capítulo 22, versículo 20, diciendo nuestro Señor Jesucristo: ciertamente vengo en breve. Y si el Señor viene pronto, ¿cómo tenemos que estar listos para su venida? En esto es importante que tengamos claridad cuál es la forma de estar listos para la venida de Cristo. Ya dijimos la semana pasada que obviamente es creyendo en su primera venida, en su propósito de su primera venida, entregando nuestras vidas a Él como el Mesías Salvador, no esperando a otros. Si no esperamos en Cristo, ¿en quién? ¿En qué? Y llegar a tener la actitud de los discípulos cuando dijeron: nosotros ¿a dónde iremos? ¿A quién acudiremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El día de hoy nos vamos a enfocar en una segunda acción o actitud que es muy importante en el creyente esperando la segunda venida de Cristo, y es precisamente: Señor, purifícame, santifícame. Quiero ser más como tú, quiero ver la vida como tú la ves mientras tú vienes. Queremos hacer tu voluntad y vivir tu voluntad, y esto es que nuestro carácter sea moldeado a la imagen de Jesucristo conforme a su buena voluntad. La Biblia lo describe como prudencia, como sensatez, ser prudentes y ser sensatos. Y vamos a ir al estudio de una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme por favor a Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Mateo 25, del 1 al 13, es esta parábola de las 10 vírgenes. Es muy interesante la manera en que nuestro Señor Jesús enseña. Siempre toma porciones, pasajes, ilustraciones que son de la vida cotidiana. Aún las propias parábolas están relacionadas con la cotidianidad del pueblo y de la gente que le escuchaba. Jesús enseñó mucho en relación a las bodas o la manera en que se celebraba una boda. Pues de esto tiene que ver esta enseñanza y esta parábola, que es la forma en que se preparaba la novia para la venida del novio, para la llegada del novio. Y es muy interesante en la cultura judía cómo se llevaba y cómo se desarrollaba todo esto. La novia tenía que estar lista, ataviada en su casa, en su lugar, y a la espera de la llegada del marido. Cuando el marido llegaba, no llegaba solo, sino llegaba con muchos acompañantes, sus amigos que lo acompañaban para esta gran celebración. Y también la novia no estaba esperando sola, esperaba también con otras doncellas que la acompañaban, que eran sus amigas y que también se gozaban todos juntos de la fiesta de esta gran celebración de boda. Y a eso se refiere precisamente esta parábola, la parábola que conocemos aquí con el título de las 10 vírgenes. Permítanme darle lectura a Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas, bueno, las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco.
Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, hasta ahí leemos de la palabra de Dios. Dios bendiga su santa palabra y nos ayude a entender cuáles son los principios de lo que nosotros necesitamos comprender esta mañana o en este momento sobre estar preparados para la segunda venida de Cristo. Nos corresponde estar preparados para la segunda venida de Cristo. Y en esta parábola encontramos primero un contraste. ¿Cuál es el contraste? Hay un contraste entre dos grupos en las 10 vírgenes. Dice ahí que 5 eran prudentes y 5 insensatas. Comenzamos entonces observando un contraste entre una cualidad con que son descritas. 5 son prudentes y 5 son insensatas. ¿Por qué se describen así? Bueno, voy a hablar un poquito más acerca de la cultura y de la tradición. Normalmente el marido cuando venía era ya en la tarde o más bien en la noche, no era en el día. Y como iba a venir en la tarde o en la noche, ya que estaba oscuro, precisamente para eso se requerían las lámparas. Ahora, nosotros conocemos la idea de una lámpara hoy y solamente pensamos en algo que se enciende y se apaga porque ya tenemos aparatos electrónicos. Pero en aquel entonces la idea de una lámpara era una vasija o un recipiente que necesitaba un combustible y normalmente ese combustible era el aceite. Y aparte, o sea, aparte de la lámpara o del lugar en donde se hacía precisamente el encendido de ese aceite para que la luz que brillaba o emanaba de la combustión fuera lo que alumbraba, aparte tenían que tener otros recipientes donde guardaran el aceite. Bueno, describe la palabra de Dios con la cualidad de sensatez a quienes contaban con su lámpara, contaban con aceite y contaban con otro recipiente que tuviera aceite, que les durara en todo el proceso, porque no necesitaban solamente por unos instantes tener la lámpara encendida, sino más bien necesitaban tener la lámpara encendida en todo el proceso, desde que salían de su casa. Recuerden, la mujer estaba en su propia casa esperando la venida del esposo, y la forma en que se celebraba la boda era que el esposo llegaba por ella y se la llevaba hasta la casa del esposo en donde se celebraba la boda y se hacía la gran fiesta. Y no era una fiesta pequeña, sino una fiesta muy grande y que incluso duraba algunos días. ¡Wow! En ese trayecto, en ese inter, desde que se iba de la casa de la novia a la casa del esposo, se necesitaba que la lámpara estuviera encendida, precisamente para que les alumbrara en el camino. Otra vez, ¿cómo describe la Biblia que son prudentes a las que les da esta cualidad? Bueno, es que tenían lista la lámpara, tenían listo el aceite y suficiente aceite de reserva para todo el camino. Wow, muy interesante. ¿Cuál será la característica entonces de las insensatas? Pues que eso no les interesaba, que eso no les importaba. Se sentían seguras en sí mismas y la parte de proveer aceite o de estar listas, pues no. Bien, avanzo un poquito con la historia. Dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Otra vez, no se sabía en qué momento iba a llegar el esposo. Lo común era simple y sencillamente tenemos que estar listos y esperando al momento en que llegue. Pues
En la tradición, en la cultura, a veces era avanzada la noche o la medianoche. Aquí igual menciona el versículo 6, y a la medianoche, ya entrada la noche. Bien, se oyó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Cristo ha prometido, hermanos, venir por segunda vez. Él mismo dijo, el día y la hora, nadie lo sabe. Algunos creen que estar preparados para la segunda venida de Cristo es estar tratando de adivinar cuándo viene. Es estar tratando de decir, no, es en esta fecha o es en este momento. Y hay mucha gente que se ha aventurado a pronosticar, no sé en base a qué, cuándo es la fecha de la venida de Cristo, y por supuesto todos se equivocan. Estar preparados para la segunda venida de Cristo no es tratar de adivinar cuándo es cuando va a venir o en qué momento va a venir. Estar preparado para la segunda venida de Cristo tiene que ver con una condición y una cualidad en nuestro carácter, en donde no importa si viene mañana, no importa si viene en un mes, no importa si viene en un año. Cuando digo no importa, no es que no nos importe si va a venir, sino más bien es, estamos listos para recibirlo. Necesitamos tener esta cualidad en nuestro carácter de tal manera que estemos listos para recibir a Cristo, así viniese mañana, así viniese en un mes, así viniese en un año, o cuando Él decidiera venir, estar listos. Bien. Ahora, una vez más menciono un aparente contraste en el momento en el que ya se oye que viene el esposo, que ya va a llegar, y hay un aparente contraste ahora en la acción de las prudentes y la acción de las insensatas. ¿Por qué? Porque las insensatas le dicen a las prudentes, danos de tu aceite para que nuestras lámparas no se apaguen. Y la respuesta de las prudentes es, para que no nos falte a nosotras y a ustedes también, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Miren, ¿cuál es el aparente contraste? Una observación superficial diría, ay, pues las prudentes, qué envidiosas, ¿por qué no compartieron su aceite que tenían? No funciona así, porque no está hablando de eso. La enseñanza no es la envidia y no es compartir en este punto. Aquí el punto, la enseñanza es que cada persona tiene que estar lista en su carácter para recibir a Jesucristo cuando Cristo venga por segunda vez. Y aquí voy a citar lo que dice el Evangelio de Juan: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Ser prudente significa estar todos los días trabajando en lo que al Señor le corresponde, o lo que el Señor pide que cada uno de nosotros esté trabajando. El que se duerme en sus laureles y no avanza, no puede en un momento determinado decirle a otro, oye, dame de lo que tú avanzaste. Si tú no hiciste lo que te correspondía hacer, si tú no avanzaste en lo que a ti te tocaba hacer, no va a venir un momento en el que solo se te va a compartir lo que no hiciste, lo que no alcanzaste. Miren, esto es muy común, por ejemplo, en los estudiantes. O sea, un estudiante que piensa que solamente se estudia para pasar el examen, podrá sacar un 10 en un momento, pero no adquiere el conocimiento que necesita tener para enfrentar la vida. ¿Qué es lo importante? ¿El 10 de un momento o el conocimiento que necesitamos para enfrentar la vida? Por supuesto que el conocimiento que se necesita para enfrentar la vida. Si se piensa que estudiar solo es para sacar 10 en un momento, se está perdiendo de una gran riqueza, se está perdiendo de algo mucho más valioso, que es precisamente ser diligente para estar preparado para enfrentar la vida. Qué bien del estudiante que dice, no estudio solo para el 10 vendrá por consecuencia, pero estudio para adquirir conocimiento, estudio para tener el conocimiento necesario, las herramientas para enfrentar la vida.
Ese es el buen estudiante. El buen estudiante es el que dice, pues, no se trata solamente de sacar dieces y de tener una boleta que en algún momento pueda presumir a los demás y decir, aquí está, sino se trata de adquirir conocimiento para ser sabios en la aplicación del conocimiento en el momento necesario. El propósito de ser estudiantes es estar preparados para la vida, poder enfrentar la vida con el conocimiento requerido y no batallar en el momento de necesidad. Aquí puedo recordar la misma parábola también de nuestro Señor Jesucristo, precisamente entre el hombre prudente y el hombre insensato. El prudente edificó su casa sobre la roca, el insensato edificó su casa sobre la arena. Y dice, vinieron las adversidades de la vida, vinieron las tormentas de la vida. Hermanos, todos vamos a enfrentar adversidades, tormentas, situaciones, y hay mucha gente que cree que su destino o como le va en la vida es la buena suerte o la mala suerte. O sea, es la desaveniencia de una circunstancia, de un momento en la vida, o al revés. Es el gran golpe de suerte en la vida que me hizo sacarme la lotería y entonces ahí, ya. No, hermano. En realidad, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La vida se construye de sembrar y cosechar. Una persona prudente es la que entiende este principio y aprende a sembrar lo que a Dios le agrada. ¿Qué es lo que Dios le agrada? La obediencia. Y en este punto, hermanos, nadie puede obedecer por otro. Yo no puedo compartir mi aceite con otro porque no puedo obedecer por otro. Puedo obedecer por mí. Y cada uno de los que me escuchan puede obedecer por sí mismo. Cada quien es responsable de sus actos. En la salvación es exactamente lo mismo, hermanos. No podemos decir como en el juego de las escondidillas, 1, 2, 3 por mí y salvación para todos mis amigos. Ya. No, 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 no. En esto no se puede. Como no podemos tener fe por otro. Cada persona tiene que ejercer su fe, tiene que ejercer su voluntad, tiene que ejercer su decisión de acción. Cada persona es responsable de tener un encuentro personal con el Señor y tomar una decisión de seguirlo y de caminar con Él. Jesús fue muy claro en esto cuando, miren, hubo un momento en el que a Jesús lo seguían las multitudes. O sea, ya Jesús fue tan famoso, fue así tan conocido, que todos los días lo seguían las multitudes. Bueno, un buen día Jesús les dijo, ustedes me siguen porque les di de comer, porque ayer multipliqué los panes, o sea, por el milagro que había hecho, que un gran milagro, tremendo milagro. Pero también el Señor les dice, no es la razón principal por la que me deben seguir. No es por el milagro, no es porque los alimenté, no es porque comieron y se saciaron. Y ese día el Señor no obró ningún milagro. Dice la Biblia que la gente desanimada se empezó a ir. O sea, hoy no hubo show, hoy no hubo algo que me moviera, hoy no hubo algo espectacular. La gente se empezó a ir. Y los discípulos, Señor, se están yendo, es así como, haz algo. Señor, se están yendo, haz algo. Pero el Señor responde y les dice, ustedes también se quieren ir. Porque no era el propósito principal, no era la razón fundamental. Y entonces le cae el 20 a los discípulos, entienden, ay, estamos tomando un camino equivocado, no es por ahí. Y la respuesta de Pedro es muy, de verdad, muy certera. Hasta el día de hoy la podemos recordar. ¿A dónde más acudiremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna?
No estamos contigo por lo que hagas, los milagros, estamos contigo por quién eres tú. Esto es ser prudente, hermano. Ser prudente es entender la razón del evangelio y que nos conviene más y estamos mucho mejor caminando en obediencia y en sujeción a Dios que no hacerlo. Miren, la palabra de Dios dice, hijitos, no améis al mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. No vamos a ser prudentes si amamos las cosas del mundo. Más bien, vamos a ser insensatos. Un cristiano prudente comparado con precisamente quienes sí tenían su vasija llena de aceite y estaban listas para la llegada del marido, es aquel que no ama al mundo, no sigue los deseos de los ojos en el sentido de las tentaciones de esta vida, que sabe que deshonran a Dios, que sabe que no glorifican el nombre de Dios, tampoco le da la inclinación y el lugar a su carne, como cuando era inconverso. Un cristiano prudente es el que dice, eso ya no lo amo, eso ya no me debe mover, amo a Dios por sobre todas las cosas. En ese sentido, hermanos, significa que el aceite de nuestra vida está lleno, está bien. Miren, algunos en esta parte han interpretado que el aceite o la provisión del aceite está relacionado con el Espíritu Santo. Es decir, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que nosotros no podemos como tener más o menos o manipular qué tanto del Espíritu Santo tenemos o no. Eso es un don de Dios. O sea, Dios ha prometido su presencia en el corazón de cada creyente. El Espíritu Santo mora en nuestros corazones, pero sí somos responsables, hermanos, de qué tanto le hacemos caso y qué tanto no. La Biblia dice, no apaguéis al Espíritu. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo y dice, aviva el fuego del don de Dios que fue puesto en ti. Entonces en esto, si es verdad, o sea, el Espíritu Santo es don de Dios y en el corazón del creyente mora. Pero cada creyente es responsable de qué tanto sí le hace caso a la dirección del Espíritu Santo o no. Y a mí sí me pone a temblar esta parte en donde la palabra de Dios dice que podemos contristar al Espíritu, es decir, que se ponga triste, que se entristezca. ¿Por qué se entristecería el Espíritu Santo de una acción nuestra? Pues por desobedientes, pues por rebeldes, por falta de diligencia en las cosas que a Dios sí le agradan. Un cristiano que no ora, un cristiano que no estudia la palabra, un cristiano que no toma en alto las cosas de Dios y que más se atrae por las cosas del mundo, se atrae por las cosas, los deseos de los ojos, la vanidad de esta vida, pues, ¿qué creen? Eso no agrada a Dios, eso deshonra a Dios y eso entristece a Dios. Y el Espíritu Santo se entristece. No estamos llamados a entristecer al Espíritu Santo, estamos llamados a obedecer al Espíritu Santo. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, vendremos a él, mi Padre y yo, y haremos morada con él, y nos manifestaremos a él. Es decir, la voluntad del Señor es nuestra santificación, la voluntad del Señor es nuestro andar guiados por el Espíritu Santo, obedeciendo al Espíritu Santo y caminando, agradando al Espíritu Santo. Eso es tener la vasija de aceite llena. En ese sentido, hermanos, nadie lo puede hacer por otro. Eso no se puede compartir. O sea, no puedes compartir tus actos de obediencia, tus actos de fe, tu devoción. Bueno, puede ser de ejemplo, puede ser de testimonio, puedes impactar con tu testimonio a otra vida,
pero tú no lo puedes hacer por otro. Por mucha fe que yo tenga, por mucha devoción que yo tenga, no la puedo tener por otro. Y en este sentido, entonces, el aparente contraste que hay aquí, pues no que eran sensatas y no querían compartir su aceite, la realidad es que no podían compartir su aceite. O sea, era imposible. Su aceite, simple y sencillamente, era algo de ellas. Y para esto, hermanos, se necesita prudencia en nuestro andar, prudencia en nuestro caminar. Aquí ya hemos estudiado en otras ocasiones, cuando hablamos precisamente de andar en el Espíritu, de la vida precisamente lleno del Espíritu, que a medida que obedecemos al Espíritu, nuestro carácter se fortalece y crece a la imagen de Dios. Ese fruto del Espíritu se ve reflejado en el carácter del cristiano y del creyente, pero solamente se va a ver reflejado en aquel que es diligente y obedece. Se mantiene en esta constante de resistir la tentación, de rechazar los valores de este mundo, de ya no comulgar cuando éramos incrédulos, cuando éramos insensatos, cuando no conocíamos a Cristo, comulgábamos con los valores de este mundo y hasta se nos hacían comunes. Ahora no. Ahora tenemos que mantener esta claridad de decir, bueno, si antes era así, si antes hasta me agradaba o me reía o participaba de lo insensato, ahora no. Hermanos, el apóstol Pablo dejó de ser asesino de cristianos, perseguidor de cristianos, y se convirtió en el apóstol a las naciones. Hubo una transformación, hubo un cambio, y con toda autoridad el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Para que nuestro carácter sea moldado al carácter de Cristo, necesitamos tener clara esta parte. No vivo para el mundo, no vivo para mí, no vivo para mis deseos, vivo para agradar a Dios. Y en eso me mantengo. Ese es mi compromiso. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Esto significa ya no vivo para mí, para mis deseos, para mis deleites, sino vivo para agradar a Dios, para la gloria de Dios. Esto es ser prudente, esto es tener el aceite suficiente. No importa a qué hora llegue el esposo, estoy listo, estoy preparado para cuando venga. Bien, ahora entendemos por qué entonces no era un asunto de ser envidioso o egoísta o que no quisieran compartir. Simple y sencillamente no se podía. Hermanos, hay cosas que no podemos compartir. ¿En qué sentido? Otra vez, tú no puedes tener fe por otro. Tú no puedes salvar a otro en el sentido de solo por tu fe o por creer, entonces ya el otro también va a ser salvado. Tú no puedes obedecer por otro. Obedeces por ti. Y compartes y animas a las personas, pero cada persona necesita tener un encuentro personal, necesita tener una respuesta y necesita asumir su propio compromiso con Dios. Es personal. Cada individuo, cada persona necesita tener un encuentro personal con Dios, una respuesta de amor, de entrega a Dios y de relacionarse con Dios. En ese sentido no se puede. Sí podemos ser de buen ejemplo, de buen testimonio, podemos animar a otros, podemos interceder para que Dios obre, sus corazones los mueva, pero cada persona es responsable. También por eso cantamos el día de hoy con los niños el canto de Noé y la construcción del arca, porque este pasaje nos recuerda también ese momento en el que Dios fue el que cerró la puerta, selló la puerta y nadie más entró. En el arca así sucedió y aquí mismo lo dice también.
Dice el versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Me recuerda mucho ese momento en el que también el Señor sella la puerta del arca y nadie más puede entrar. Versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Hermanos, qué frase tan fuerte. Y me recuerda también las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando Él hace una advertencia y dice, miren, no se enfoquen en lo que se ve, ni tampoco se enfoquen en lo que aparentemente es bueno religiosamente hablando. Miren, algunos en mi nombre, o algunos echarán fuera demonios, algunos profetizarán, pero la realidad es que en el momento en que los llame a cuentas les voy a decir, nunca os conocí hacedores de maldad. Me llama mucho la expresión precisamente hacedores de maldad. Hay personas que se pueden vestir de una aparente piedad. Hay otras ocasiones, yo les he dicho, aprender a hacer las cosas externas es fácil. ¿Qué se necesita? Aprender a orar. ¿Qué se necesita? Aprender a portarme bien en determinados momentos. Hermanos, eso es la parte muy fácil. Esa es la parte que no conlleva más compromiso. O sea, aprender a parecer piadoso no te hace piadoso. Un lobo vestido de oveja no lo hace oveja. Sigue siendo lobo, aunque se vista de oveja. Aquí lo que realmente se necesita es que el corazón se ha transformado porque se ha rendido a la voluntad de Dios. Cada persona sabe, hermanos, si su corazón está transformado por la gloria y la gracia de Dios, que solo es su poder. En esto nadie participa, nadie se puede llevar la gloria, solo Dios, su obra, su poder, la obra salvífica de Cristo, su gran sacrificio en la cruz es suficiente para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cada persona sabe, si lo ha experimentado, si lo ha vivido, si esta transformación es desde lo profundo y entonces tiene un nuevo corazón que ama las cosas de Dios, que quiere agradar a Dios. No es un asunto de ser un lobo vestido de oveja, aparento ser piadoso, ¿no? Entiendo la piedad de Dios, entiendo la misericordia de Dios, porque el Señor me ha perdonado, me ha transformado, me ha limpiado, me ha dado un nuevo corazón. Eso nadie me lo dio, eso nadie me lo platicó. Es una relación cercana, estrecha, que por convicción tengo con el Señor. Bueno, otra vez, a eso el Señor nos ha llamado a cada quien. Esa es la obra que Dios quiere hacer en cada quien. La transformación de su corazón, la transformación de su vida. Que cada persona tenga un encuentro personal con Cristo y que diga, Señor, me transformaste de corazón. Lo hiciste. Wow. Pero una persona que no lo vive realmente y que solamente pasa por ciertas acciones o actitudes de piedad. Hermanos, pueden ser muchas, hasta más que cualquiera de nosotros. Pero si no hay una verdadera transformación, el poder de Dios no ha actuado en la vida, un buen día el Señor Jesús va a decir, nunca os conocí. Esto es muy fuerte. Porque aquí el pasaje también dice, no os conozco. ¿Y por qué el Señor no conoce? Algunos aquí podrían decir, pero si intentaron en ese momento ir por aceite, qué injusto el novio. ¿Qué creen? Ese ya no era el momento. Así como muchos. La Biblia es muy clara y la Biblia dice, mientras hay vida aquí en esta tierra, hay esperanza de arrepentimiento. Mientras hay vida aquí, porque está estipulado que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio.
Cuando una persona muere físicamente, ya es el momento en el que va a llegar a la presencia de Dios a ser juzgado. No va a haber que va a estar viendo a Dios cara a cara en el juicio y le va a decir aquí, perdóname, ahora sí, Dios. No, ahí ya se cerró la puerta. Ahí ya no va a haber oportunidad de arrepentimiento. ¿Por qué? Toda esta vida la tuvimos para eso. Hay gente que en esto reflexiona y dice, ay, pues entonces yo tantito antes de morir, ahí sí me arrepiento. Es como si fuera mejor vivir la vida lejos de Dios y sin Dios, en una vida de perdición, bueno, pero que la gente lo interpreta como vida de placeres, de libertinaje, de vive la vida loca, dándole vuelo a la hilacha, como si eso fuera lo mejor. En realidad son los engaños del diablo para mantener cautiva en una condición miserable a la humanidad. Pero bueno, cada quien valora, ¿no? Hay quien puede valorar la popó como algo muy valioso, cada quien. Cada quien. No, no nos ha llamado Dios a eso. Dios nos ha llamado a valorar lo que sí es realmente importante, valioso, y eso es su buena voluntad, su directriz. O sea, el que entiende el mensaje correcto, entonces dice, el día del arrepentimiento es hoy, no es un instante antes de morirme. No, no, el día de arrepentimiento es hoy porque he desperdiciado mucho tiempo de mi vida. No lo he vivido para la gloria de Dios, lo he vivido para mi propia gloria. ¿Cuándo es el día de arrepentimiento? Es hoy. Hoy estoy entendiendo que no hay mejor cosa que estar en comunión con Dios, que estar en relación con Dios. Eso sí es valioso. Y vivir para agradar a Dios, eso sí es importante. ¡Wow! Bien. ¿Cuándo es el día de arrepentirse? Es hoy. ¿Cuándo es el día para comenzar a ser prudente? Es hoy. ¿Cuándo es el día para decir, quiero estar listo para la segunda venida de Cristo? Es hoy. Y mira, solo tienes que construir cada día. Añádele a cada día lo que necesitas para mantenerte en esta relación, en esta estrechez, en esta cercanía con Dios. De eso se trata, ser prudente. No importa si vas a vivir a partir de hoy otros 50 años o solamente vas a vivir un día más. Haz que cada día valga. Haz que cada día sea para la gloria de Dios. No para ti, no para tus deleites, no para deshonrar el nombre de Dios, para glorificar el nombre de Dios, para agradar a Dios. Si construimos sobre esa actitud, hermanos, jamás oiremos frases como nunca os conocí, hacedores de maldad, sino más bien oiremos la frase, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué es en lo poco fuiste fiel? Precisamente que cada día valga para la gloria de Dios, porque no vives para ti, vives para Él, vives para agradarlo, vives para honrarlo. Miren, ahorita hay varios niños que me están escuchando. Dios quiera que tengan toda una vida por delante. Por favor, no la desperdicien, no deshonren ni pierdan la gran bendición de lo que es en este momento conocer a Dios y vivir para su gloria. No tienen ni idea de todo lo que el Señor los va a llevar a hacer si están tomados de su mano. No caigan en la tentación de llegar a una edad en donde digan, ay, este camino ya me aburrió. Ay, no quiero seguir lo mismo que siguieron mis padres. Y entonces se abran a vivir los deleites del mundo. Lo único que van a enfrentar es miseria. Lo único que van a enfrentar es dolor, tristeza. Bueno, habrá algunas cosas que en algunos momentos les agraden, porque así funciona la tentación. Así funciona el camino del diablo. No crean que el diablo pone un camino horrible, escabroso, así no, aquí miren todo oscuro, malévolo, y aquí éntrenle. No, el diablo va a tratar con sutileza
con las tentaciones de cada quien y lo va a poner atractivo. Pero la herramienta que utiliza el diablo es que deshonres a Dios, que no glorifiques el nombre de Dios, que lo desobedezcas. Y eso va a ser sutil. No le hagas caso, por favor. No caigas en esa tentación, aunque pareciera atractivo, pareciera bueno, pareciera fuerte, pareciera algo. Ay, cuidado. No deshonres el nombre de Dios. Mira, si tú te guardas, si tú te mantienes, si tú no deshonras el nombre de Dios, no porque te lo diga yo como pastor, no porque yo ahorita te esté diciendo te va a ir bien, es porque la palabra de Dios lo dice. El Salmo 1 es muy claro y habla la promesa también de Dios a Josué cuando le dice, esfuérzate y sé valiente, guarda los principios que te estoy enseñando. La promesa de bendición de Dios a Josué fue que lo prosperaría, que habría bendición en sus caminos. Y el Salmo 1 también lo dice, y muchas porciones en la palabra. O sea, es mantente en el camino, sé obediente, sé prudente. Otra vez, no importa cuántos años vayas a vivir en esta tierra, decide vivirlos para la gloria de Dios. Decide vivirlos siendo prudente, haciendo caso a lo que Dios establece. Y en eso, mira, tu vida va a ser una vida de bien, de bendición. No hay falla. Muchos jóvenes que tienen miedo, ay, es que puedo fallar, voy a fallar. Bueno, si desobedecen a Dios, seguro, seguro. Si obedecen a Dios, mira, te podrás equivocar, pero Dios te va a ayudar, te va a levantar. Hay de errores a horrores. Y los horrores vienen cuando deshonramos el nombre de Dios. Cuando, mira, cometemos una falta en algo que, pues por desconocimiento, porque vamos aprendiendo, pero que el corazón es correcto delante de Dios. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. A eso se refiere, Dios te va a ayudar. Pero si abiertamente deciden deshonrar el nombre de Dios, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No, no seamos insensatos. De verdad seamos de los que pasemos por prudentes. Amemos las cosas que Dios ama, rechacemos las cosas que Dios no se agrada. En esto también los niños que me están escuchando, los jóvenes, aprendan, de verdad aprendan la palabra, aprendan la manera que a Dios le agrada, porque también si no tenemos el conocimiento, somos más propensos a caer. Necesitamos tener el conocimiento. La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Necesitamos tener el conocimiento. No es una erudición, no es un asunto de, ay, entonces voy a ser doctor en Biblia. No, pero sí es una diligencia constante. Otra vez, otro no va a estudiar por ti y la motivación tuya para estudiar tiene que ser la correcta, no sacar el 10 en un momento del examen. Debe de ser, de verdad, estar preparado para las cosas de la vida. Y necesitamos, todos, bueno, ya hablé a los niños y a los jóvenes, pero todos los que me escuchan, necesitamos, de verdad, este conocimiento de la palabra de Dios que nos ayude a mantenernos en el lado prudente. La línea prudente. ¿Qué es la línea prudente? Hay que hacerle caso a la dirección del Espíritu. Ya, por la gracia de Dios, el Espíritu de Dios mora en el corazón del creyente, pero hazle caso, por favor. Porque no porque more en tu corazón, las cosas en automático van a salir bien. Si el Espíritu de Dios mora en tu corazón, hazle caso. Y a medida que ejercites el hacer caso a Dios, te mantendrás andando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu de Dios. Bien, conclusión. ¿Cómo estamos preparados para la segunda venida de Cristo? Siendo prudentes. ¿Qué es ser prudentes? Haz que cada día valga para la gloria de Dios, obedeciendo a Dios. No le des lugar a las tentaciones del enemigo. No le des lugar a los deseos impuros, impropios. Cada persona lo sabe. No le des lugar. Haz que cada día valga para la gloria de Dios. Estaremos listos. El Señor puede venir mañana,
en una semana, en un mes, en un año o en muchos años, estemos listos para su venida. Señor, gracias por este tiempo y esta oportunidad de aprender de tu palabra. Es tu Espíritu Santo, Señor, el que nos convence, el que nos lleva, el que nos guía en toda verdad. Y queremos pedir, por favor, que nos ayudes a ser sensatos, prudentes. Señor, queremos honrarte, obedecerte todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en la legítima lucha. Ayúdanos, Señor, en las tentaciones y líbranos del mal. Queremos agradarte con todo nuestro corazón. Queremos honrar tu nombre. Queremos estar dispuestos, Señor, a que tú sigas moldeando nuestro carácter a tu imagen y semejanza conforme a tu buena voluntad. Señor, que nuestro corazón sea un corazón que te agrade, que te honre, que te glorifique. Por favor, te lo ruego. Dice tu palabra, Señor, que busquemos la santidad, que nos mantengamos, Señor, en una vida piadosa. Ayúdanos en eso, por favor, queremos agradarte. Aguardamos tu preciosa venida y queremos pedirte, por favor, nos des este valor, este arrojo, esta determinación, esta fuerza para estar listos para tu venida. Si alguno que me escucha, Señor, no tiene en su corazón la seguridad de que tú ya has obrado una transformación y hoy quiere tener fe y hoy dice, Señor, yo quiero de todo corazón tener la seguridad que tú me perdonas, me limpias, me transformas. Señor, haz esta obra una vez más, este gran milagro de transformación. Por favor, te lo ruego. Manifiéstate, poderoso Dios, Señor. Solo tú, Señor, conoces el corazón. Y solo tú puedes, Señor, también discernir un gran compromiso en aquel que quiere rendirse y caminar contigo. Señor, perdónale, límpiale. Si este es tu caso, solo con fe, con confianza, dile, Señor, creo en ti, quiero seguirte. Hoy entiendo que vas a volver a venir y tengo que entregarte buenas cuentas. Comienzo creyendo de todo corazón. Sálvame, rescátame, restáurame. Pues, Señor, reconozco que he pecado contra ti, pero a partir de hoy quiero caminar de una manera diferente. Por favor, ayúdame. Creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador y quiero caminar con Él todos los días de mi vida hasta que tú vengas o me llames a tu presencia. Gracias porque me escuchas y porque sé que obrarás en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay gozo y hay fiesta en el cielo, dice la palabra de Dios, cuando alguien toma esta decisión y decide caminar con el Señor. La Biblia es muy clara, dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Una vez más, de parte de Dios, hermanos, hay salvación. Una vez más, de parte de Dios, el Señor está ahí, fiel a su palabra y a sus promesas. Ahora también nosotros necesitamos aprender de esta fidelidad y mantener nuestra fe firme, constante, caminando con el Señor. Gracias a Dios. Un fuerte abrazo, hermanos. Les invité el día